Luego de unas largas vacaciones, Apple finalmente ha lanzado la primera beta de iOS 17.5 y en este video te estaré contando todos los cambios y mejoras que verás una vez llegue esta actualización. Así que comencemos. Comencemos hablando sobre el cambio más importante que veremos en iOS 17.5, pero solamente si vives en la Unión Europea, y es que con este lanzamiento Apple finalmente estará permitiendo que puedas descargar aplicaciones directamente desde un navegador. Cuando llegó esta ley de mercados digitales a la Unión Europea, solamente se podía instalar aplicaciones fuera del App Store utilizando una tienda alterna, pero ahora Apple estará permitiendo que puedas descargar desde Safari, desde Chrome, un archivo de una aplicación y poder instalarlo en tu iPhone sin ningún problema. Sin embargo, hay ciertas limitaciones para controlar quién y qué compañías van a poder ofrecer esta función, ya que solamente las compañías que sean bastante grandes, que tengan una presencia bastante poderosa dentro de la Unión Europea, podrán hacer esto, ya que tienen que cumplir con ciertas categorías, como por ejemplo tienen que tener una aplicación que haya tenido más de 1 millón de descargas en el App Store, tienen que tener 2 años en el programa del App Store para poder cumplir con permitir esta función. La otra parte un poco problemática de todo esto es que también tienen que utilizar el nuevo sistema de tarifa que Apple ha lanzado para aquellas tiendas o aplicaciones que se descargan desde un navegador, y es que si utilizas este sistema vas a tener que pagarle a Apple 50 céntimos por cada instalación luego de 1 millón de instalaciones, así que solamente compañías bastante grandes o que tengan un plan de no pasarse de este 1 millón de instalaciones estarán utilizando este método. Otro cambio dentro de iOS 17.5 es uno bastante leve, pero si utilizas la aplicación de podcast de Apple y estás escuchando un podcast, vamos aquí a comenzar a reproducir este podcast, el widget de esta aplicación estará cambiando del color que sea más significativo para ese podcast. Aquí estoy escuchando este, y si por ejemplo voy a otro y le doy aquí a reproducir, pues aquí este podcast es más gris, pues ahora el color de este widget también estará mostrando ese color para que sea un poquito más interactivo dependiendo de lo que estás escuchando. Con la llegada del iPhone 15 finalmente vimos la opción de poder ver cuántos ciclos de batería tiene la batería de tu teléfono, pero eso es algo que no se puede hacer en las iPad. Ni siquiera hoy día puedes ver la salud de la batería de tu tableta, algo que ha existido desde hace mucho tiempo en los iPhone, pues al parecer se ha encontrado un código dentro de la beta de iOS 17.5 que sugiere que Apple estará trayendo esta función a sus tabletas. En algunos de los elementos que vemos en esta beta de iOS 17.5 vemos que Apple tiene como un texto que nos dice: el iPad debe usarse regularmente mientras no esté conectado a la corriente para poder maximizar la capacidad. Eso pues obviamente nos sugiere que Apple estará colocando esta función en el sistema operativo de sus tabletas. También dice que el número de las veces que el iPad se ha utilizado la capacidad de la batería, así que nos está dando un poco más información de la capacidad de la misma, y entonces aquí finalmente nos dirá dentro del código de iOS 17.5 que la batería original fue diseñada para retener cierta capacidad de su batería con ciertos ciclos, así que todo esto parece sugerir que en efecto estaremos viendo esta función en las iPad, pero desafortunadamente, así como vimos con los iPhone 15, esta función quizás solamente estará disponible a las nuevas tabletas que se espera que veamos en el mes de mayo. Ya aquí en este canal hice un video hablando sobre los últimos rumores de estas tabletas y te lo dejo aquí para que lo puedas ver después de este video. Otro elemento que se ha encontrado dentro de iOS 17.5 se enfoca otra vez en las iPad, y es algo que se ha rumorado ya durante los pasados meses, y es que todo parece indicar, según el código de iOS 17.5, que estaremos viendo un nuevo Apple Pencil. Esto ya se había rumorado, pero ahora tenemos un poco de más evidencia, y es que dentro del código de iOS 17.5 se menciona un nuevo Apple Pencil de cuarta generación. Realmente este Apple Pencil de cuarta generación, o si hablamos específicamente del tercero, se refiere al Apple Pencil que la compañía lanzó hace ya un tiempo, el que tiene el puerto USB tipo C, así que todo parece indicar de que estaremos viendo un nuevo Apple Pencil cuando lleguen estas nuevas tabletas. En cuestión de las funciones que pudiera tener este nuevo lápiz para estas tabletas, se ha encontrado como referencias de que habrá un gesto enfocado en apretar el lápiz. Hoy mismo en el Apple Pencil de segunda generación puedes tocar 2 veces en un área del lápiz para cambiar entre el lápiz y el borrador, por ejemplo. Pues al parecer ahora con este nuevo lápiz habrá una función para poder mostrar entonces
algo cuando entonces aprietas el lápiz de alguna manera. Otra nueva función que pudiéramos estar viendo dentro de iOS 17.5 se enfoca en los AirTags y en equipos similares a estos que te permiten encontrar tus equipos perdidos, pero desafortunadamente muchas personas también los utilizan para poder espiar a las personas y ver dónde es que están utilizando estos accesorios. Pues Apple había mencionado en algún momento que estaría abriendo una función para que equipos de tercero también puedan mostrar estas notificaciones a las personas para que se puedan enterar si lo están utilizando para poder rastrearlos y poder espiar su ubicación. Pues todo parece indicar, según el código que se ha encontrado dentro de iOS 17.5, que Apple estará lanzando esta función una vez llegue esta actualización brevemente, porque nos dice puedes desactivar este artículo y evitar que se comparta su ubicación con el propietario, y para ello siga las instrucciones que están en un sitio web, lo cual entonces sugiere que Apple estará colocando información de cada uno de estos equipos de terceros para poder darle la información a las personas para poder apagar y evitar que personas intenten espiar su ubicación utilizando estos equipos. En el pasado se ha mencionado algunas compañías, incluyendo a Samsung, a Tile, Eufy y otras más, que querían entonces ser parte de este nuevo estándar para que entonces puedan dar esta información al sistema de Apple y evitar que con estos equipos de terceros las personas puedan saber la ubicación de otra persona. Y el último detalle que quiero compartir con ustedes técnicamente no es de iOS 17.5, es algo de iOS 17.4, pero no lo cubrí en mi video porque realmente llegó luego de esta primera actualización. Y es que cuando Apple lanzó iOS 17.4 también trajo de forma silenciosa la función de Qi 2, este nuevo estándar de carga inalámbrica que entonces estaría disponible también en el iPhone 12. Ya la compañía había anunciado este estándar para los iPhone 13 y los iPhone 14, ya que el iPhone 15 llegó con esta función desde que llegó al mercado, pero de forma general, para que puedas entender qué exactamente es Qi 2, esto te permitiría comprar un cargador que no sea oficial de Apple, que no tenga la tecnología de MagSafe y que entonces puedas disfrutar de cargas a 15 watts, que sería el máximo, algo que no puedes hacer si por ejemplo compras un cargador inalámbrico de estos magnéticos que no son oficiales, pues solamente tendrías hasta 7.5 watts. Pues ahora vas a poder comprar cargadores con esta tecnología de Qi 2 que son un poco más baratos que lo que Apple ofrece para poder disfrutar el máximo de velocidad de carga inalámbrica en tu teléfono. Y con ese último detalle te he contado todo lo que sabemos hasta ahora de iOS 17.5. Es posible que durante las próximas semanas veamos otros cambios y más funciones. Como estamos viendo ahora mismo la primera beta, es muy probable entonces que quizás en algún momento a finales de abril estemos viendo el lanzamiento de esta actualización para tu teléfono, para tu tableta y más. Así que sigue pendiente a este canal para que no te pierdas un resumen completo una vez tengamos el lanzamiento oficial de iOS 17.5. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber tu opinión sobre qué piensas sobre estos cambios y mejoras dentro de iOS 17.5. ¿Cuál es tu favorito? Déjamelo saber acá abajo. Gracias por ver este video. Si te gustó y quieres ver más videos de tecnología como este, suscríbete y dale like a este video para que nos ayudes a crecer en este canal. Mi nombre es Hernán Rosario. Gracias por ver. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.